Imagínate que un agente que toda su vida se hizo pasar por un beta, ocultando su verdadera naturaleza como Omega, termina enfrentándose a una situación inesperada cuando su nuevo compañero resulta no ser quien aparenta. Todo comienza en su primer día dentro de una operación encubierta. Jun fue asignado a trabajar junto a su superior directo, sustituyendo a un compañero que había sido hospitalizado tras ingerir un alimento al que era alérgico. Ganas de no chambear. Y aunque la situación no era la ideal, Jun no pudo evitar sentirse satisfecho, ya que eso le daba la oportunidad de permanecer cerca de su atractivo colega. Su distracción no pasó desapercibida, fue reprendido por su falta de atención, pero reaccionó de inmediato con una disculpa. A diferencia de otros, su superior no mostró irritación. Existían rumores dentro del equipo que indicaban cierta preferencia hacia los cadetes que eran betas, o sea normalitos, lo que explicaba en parte esa actitud más visible hacia él. El cansancio acumulado comenzó a afectarlo. Sin haber cambiado de turno, Jun luchaba por mantenerse despierto, pero el sueño lo vencía poco a poco. En medio de ese estado percibió un aroma tenue que provenía de la nuca de su superior, Kun Jun, un detective Omega que había ocultado su condición durante años. Estaba lejos de ocupar el puesto que le correspondía por experiencia. A pesar de su trayectoria, seguía relegado en una unidad donde los alfas y betas eran priorizados, no un Omega como él. Esa realidad le resultaba frustrante, sobre todo porque sabía que su desempeño superaba al de muchos. A diferencia de otros Omegas, Jung nunca fue débil ni dependiente. Su carácter firme y su resistencia lo hacían destacar. Aunque no encajaba completamente en ningún grupo desde joven, con el apoyo de su familia, aprendió a manejar su condición utilizando inhibidores y fragancias que ocultaban su aroma natural. Mientras observa a Jun quedarse dormido, no intervino. Recordaba que entre sus compañeros era el único que siempre escuchaba con atención, mostrándole una actitud sincera. Aparte, era un Omega. No había de qué preocuparse, por ello no veía inconveniente en su cercanía, convencido de que al ser un beta no representaba ningún riesgo. Sin embargo, algo cambió, un aroma más intenso comenzó a llenar el espacio, generando una reacción inesperada en Jung. Pensó por un instante que podía tratarse de alguna sustancia relacionada con el caso que investigaban, pero pronto entendió que todo eso provenía de Jung. Al intentar despertarlo, notó un comportamiento inusual. La expresión de Jun había cambiado por completo, mostrando señales claras de descontrol. Antes de poder reaccionar, la cercanía entre ambos se volvió inevitable, impulsada por una atracción repentina que ninguno pudo ignorar. En efecto, nuestro muchacho despertó como un alfa. Jung intentó mantener la distancia, pero la intensidad del momento superó su control. Lo que más lo concertaba era su propia reacción. Durante años, las feromonas de los alfas le resultaban desagradables, incluso insoportables. Sin embargo, en ese instante las de Jung no le provocaban rechazo, sino todo lo contrario. Aquello no tenía sentido, no se encontraba en celo, por lo que la única explicación posible era una conexión mucho más profunda, el vínculo de pareja destinada. En ese mundo, ese tipo de lazos era extremadamente raro, definido desde el nacimiento y exclusivo entre alfas y omegas. La repentina manifestación del rasgo alfa en Jung parecía haber sido desencadenada por la presencia de Jung. Lo que siguió fue un momento marcado por la intensidad de sus naturalezas, donde el control se perdió por completo y el vínculo terminó sellándose. Así, horas después, la situación era completamente distinta. Jun mostraba un evidente enojo, incapaz de aceptar lo ocurrido con facilidad frente a él. Jung intentaba explicarse, visiblemente afectado por la culpa y la confusión. Aseguraba que nunca había mentido sobre su condición. Siempre creyó ser un beta y comprendía por qué su naturaleza lo había cambiado de forma tan repentina. Sin embargo, al analizar lo sucedido, no pudo evitar considerar una posibilidad: que ambos estuvieran destinados a estar juntos desde el principio. Dejando de lado lo ocurrido, Jung fue claro con Jun. Había de reportar el cambio en su rango ahora que se había manifestado como alfa. Sin embargo, también insistió en que lo mejor para ambos era ocultar la verdad. En un entorno donde la jerarquía entre alfas y betas y omegas influía directamente en las oportunidades laborales, revelar su condición solo traería complicaciones. Para Jung, lo importante era que su trabajo no se vería afectado, sin importar el vínculo que ahora los unía. Jun, interpretando mal la situación al inicio, pensó que Jung se arrepentía de lo sucedido entre ellos, pero pronto entendió que no era así. Al contrario, la aceptación de Jung
aunque práctica y distante, le resultó suficiente para mostrarse abiertamente afectuoso. Se acercó sin reservas buscando contacto mientras su actitud reflejaba alivio y alegría. Ese día, aunque debían mantenerse concentrados en la misión encubierta, terminaron distrayéndose más de lo previsto. Aún así, lograron cumplir con su objetivo horas después, capturando así al sospechoso. Así, pasaron 2 meses desde entonces. La actividad en la sede se había reducido considerablemente, generando un ambiente inusualmente tranquilo. Sin embargo, algo no encajaba. El jefe de equipo percibía una tensión distinta, especialmente en Jun, cuyo ánimo había decaído de forma evidente. Intentó averiguar lo que ocurría, pero Jun insistió en que no había ningún problema. A pesar de sus palabras, su apariencia agotada y apagada despertaba la preocupación. El jefe, basándose en su experiencia, sospecha que se trataba de un conflicto emocional, algo común entre los más jóvenes. Mientras tanto, Noah, el mismo detective que había sido reemplazado anteriormente, volvió a ausentarse por problemas estomacales, otra vez relacionado con comida en mal estado. Esto obligó a reorganizar constantemente al equipo, aumentando la carga sobre los demás. Así que en medio de esa situación, Jung solicitó permiso para descansar. Esto sorprendió al jefe, ya que siempre había sido alguien constante y dedicado. Incluso a su edad, a pesar de su experiencia, seguía sin recibir el reconocimiento que merecía en gran parte por los prejuicios del sistema. Pero, ignorando todo esto, el jefe accedió, entendió que necesitaba recuperarse, pero sin embargo, Jun, atento a cada movimiento, aprovechó la oportunidad para intervenir, alegando una urgencia. Salió rápidamente, pero en realidad se dirigió a conseguir lo necesario para ayudar a Jung, quien no había tomado sus inhibidores ni utilizado su fragancia habitual. Desde que ambos estaban vinculados, solo ellos podían percibir sus feromonas. Esto hacía más evidente cualquier alteración, haciendo que poco después Jung comenzó a sentirse mal, con mareos y náuseas, y ya sabemos lo que se viene. Y aunque Jun intentó asistirlo, fue rechazado de inmediato para evitar levantar sospechas. Aún así, al notar el estado emocional de Jung suavizó su actitud, aclarando que su forma de hablar no significaba rechazo. No quería que malinterpretara sus acciones. Él lo amaba. Bueno, no dijo eso, pero lo pensó, creo. Así que para despejar dudas sobre su estado físico, Jung acudió al médico. Allí recibió una noticia inesperada. Tenía 6 semanas de embarazo. El impacto fue inmediato, y aunque no se encontraba abatido, sí estaba profundamente sorprendido. Recordó entonces que tras el incidente con Jun, no tomó ninguna medida preventiva debido a la urgencia del caso en el que estaban involucrados. Así que no culpó a su compañero. Ambos habían sido arrastrados por la situación. Además, el vínculo entre ellos había reducido el riesgo de que otros alfas detectaran su condición, pero la existencia de un hijo cambiaría todo. El médico, lejos de mostrarse preocupado, consideró positiva la situación y le recomendó cuidados durante las primeras semanas. También le indicó evitar esfuerzos físicos y le recetó medicamentos para controlar las náuseas, advirtiendo que podría causarle somnolencia, sueño. Señaló además que el contacto con las feromonas de su pareja podrían ayudar a estabilizar su estado. A partir de entonces, Jung comenzó a experimentar fatiga constante, su apetito disminuyó y los mareos se volvieron más frecuentes. Afortunadamente, sus funciones actuales no requerían demasiada actividad en el campo, así que de regreso en la oficina, la rutina continuaba. Mientras todos trabajaban, Jung no podía evitar quedarse dormido en su lugar. Fue Jung quien lo despertó con cuidado, manteniendo la discreción. El efecto de los medicamentos era evidente. Entre pausas, bebidas calientes y pequeños bocados, Jung apenas lograba mantenerse despierto antes de volver a caer en el suelo. Desde ese lugar, Jung no dejaba de observarlo, atento a cada detalle mientras continuaba en sus tareas. Obviamente estaba preocupado por el estado de su querido. Jung intentó comunicarse con él durante la jornada, preguntándole si podía traerle algo para ayudarlo a mantenerse despierto. Sin embargo, Jung rechazó la idea con evidente frustración. Aunque necesitaba mantenerse activo, sabía que debía limitar ciertas cosas debido a su estado, lo que solo acumulaba su incomodidad. Cada vez que Jung intentaba acercarse o llamar la atención, recibía miradas severas que lo hacían retroceder. Y bueno, son las hormonas, hermano, tranquilo. Esta distancia no era algo reciente. Desde hacía semanas, Jung evitaba cualquier tipo de cercanía. Se apartaba de los brazos, cortaba las conversaciones y rechazaba cualquier invitación fuera del trabajo. Incluso en momentos más íntimos marcaba límites claros y se alejaba. Para Jung, la situación era cada vez más difícil de entender. A pesar de las advertencias de sus compañeros, quienes le decían que insistir demasiado podría alejar a Jung, él no podía aceptar esa idea. Estaban vinculados y para él eso significaba que no podían separarse de esa manera. Cuando surgió un nuevo caso que requería la intervención del
del equipo, ambos se prepararon para salir. Sin embargo, antes de que Eun pudiera marcharse, Jung intentó detenerlo, ofreciéndole acompañarlo. Su preocupación era evidente, pero la respuesta que recibió fue firme. Él rechazó su propuesta sin dudarlo. El sospechoso estaba armado y la situación requería experiencia. Además, era necesario mantener personal en la base. Su decisión no dejaba espacio para discusiones, así que el equipo partió sin él. Al quedarse atrás, Jung no pudo contener su frustración. La tensión acumulada terminó por quebrarlo y sus emociones se salieron a la superficie. Uno de los compañeros, al verlo, recordó que debía controlar ese tipo de reacciones. En su trabajo, lo más importante era la seguridad de los civiles, no los sentimientos personales. Así que poco después, cuando uno de los agentes regresó a la base, Jung vio la oportunidad. Sin dudarle, tomó su lugar y se dirigió al lugar del incidente. En la escena, Jung ya estaba enfrentando la situación. El agresor, visiblemente alterado, amenazaba a quienes se encontraban cerca. A pesar de ese peligro, varios civiles permanecieron en el lugar, complicando el trabajo del equipo, siempre cagándola, hermano. Jung intentó manejar la situación con cautela, buscando el momento adecuado para intervenir. Sin embargo, el comportamiento del sospechoso se volvió más errático y cualquier intento de coordinación se veía afectado por la presencia de los curiosos. Así que tomando la iniciativa, Jung actuó por su cuenta. Con un movimiento preciso logró desarmar al agresor y reducirlo rápidamente, pero en medio del forcejeo recibió un golpe directamente en el abdomen. Fue ese momento cuando Jung llegó. Al ver a Jung en el suelo, no dudó en acercarse, mientras el resto del equipo aseguraba al sospechoso. Él se concentró únicamente en su compañero. La preocupación era claramente evidente. Jung, debilitado, apenas lograba mantenerse consciente. Su prioridad no era el dolor, sino algo más. Antes de perder el conocimiento, le pidió a Jung que lo acompañara al hospital, solo ellos dos. Y en el hospital, tras el examen necesario, se confirmó que no había daños graves. El médico incluso destacó que todo se encontraba estable. Sin embargo, durante la revisión salió a la luz algo que Jung desconocía por completo. El silencio de Jung durante las últimas semanas finalmente tenía una explicación. Al despertar, Jung sintió alivio al saber que todo estaba bajo control. A pesar del golpe, no había consecuencias mayores, pero sus pensamientos eran contradictorios. Hasta hace poco dudaba sobre qué hacer y ahora lo único que deseaba era que todo siguiera bien. Y sí, hablamos de su embarazo. Jung, al enterarse de la verdad, no dudó en ocultar su reacción. Se acercó de inmediato, visiblemente afectado, buscando una explicación. No entendía por qué no se le había dicho nada antes, y Jung evitó su mirada. Por un momento, su decisión de guardar silencio no había sido simple. No quería intervenir en el futuro de Jung, ni convertirse en una carga para él. Pero para Jung, aquello no era un problema en lo absoluto, ya que la noticia lo dejó completamente conmovido. Jung no pudo ocultar su emoción al saber del embarazo de Jin. Aunque entendía que la decisión final no dependía de él, deseaba profundamente que ese hijo naciera y que ambos pudieran criarlo juntos como una familia. La preocupación también la acompañaba, sobre todo después de escuchar del médico que Jin había sido un omega desde su infancia. Impulsado por todo lo que sentía, Jung no lo dudó. Lo rodeó con sus brazos sin contenerse, olvidándose por un momento que estaban en el hospital. Antes ya habían consultado al médico sobre su situación y este le confirmó que no había riesgo. Al encontrarse en la 10ª semana, el embarazo había entrado en una etapa estable. Aquello le dio a Jung la seguridad suficiente para acercarse con cuidado, como si ese gesto también fuera una forma de conectar con el bebé. Durante ese periodo, Jin experimentaba náuseas constantes, especialmente al percibir las feromonas de su alfa, una reacción común en algunos embarazos, omegas que solo desaparece al avanzar hacia la fase más estable. En el pasado, cuando se descubrió la condición de Jin sobre ser un omega, sus padres habían temido por su futuro. Sin embargo, el médico siempre sostuvo que al encontrar a su alfa, podrá llevar una vida estable. Aún así, de niño Jin evitaba cualquier cercanía con alfas. Influenciado por lo que había escuchado sobre sus feromonas, prefería mantenerse aislado antes de que enfrentarse a algo que consideraba desagradable. Ahora, la imagen era completamente distinta. Verlo sostenerlo con cuidado por Jung, con una expresión que reflejaba afecto genuino, confirmaba cuánto había cambiado todo. Para el médico, aquel paciente al que había visto crecer ya era un adulto que finalmente había encontrado su lugar. Así que de regreso en la estación policial, Jin decidió hablar con sus compañeros. Reveló que en realidad era un omega,
que llevaba 2 meses de embarazo y que tomaría una licencia. La sorpresa fue inmediata. Uno de sus compañeros, colegas, cuestionó cuál era el padre y sus compañeros se quedaron mínimo como un múltiplo verbo to be. Escuchamos y no juzgamos, escuchamos y juzgamos, escuchamos y nos agarramos a coñazos, taqui taqui rumba. Estaba paralizado con mucho miedo y no se podía mover. Quedaron ice, frío, hielo, quede, aguda, grave y esgrújula, quedando plano cartesiano, quedando arepa tiesa. Al chile sí lo busqué, no me lo sé de memoria, pero quedó bueno. Bueno, quedamos claro de que la sorpresa fue inmediata. Uno de sus colegas cuestionó quién era el padre, momento en el que Jun apareció para aclarar la situación, explicando que se había convertido en alfa hace apenas 2 meses. Con el paso del tiempo, Jun asumió su papel con seriedad, cuidando de Jin y asegurándose de atender cada una de sus necesidades. Mientras tanto, en la estación, la revelación generó un gran revuelo. El hecho de que un Omega hubiera alcanzado tanto sin ser descubierto provocó incomodidad entre varios sectores. Aunque los superiores intentaron manejar la situación con discreción, la información se difundió rápidamente. La condición de Jin ya no era un secreto. Como consecuencia, fue obligado a trasladarse a otro departamento. Estuvo cerca de enfrentar sanciones disciplinarias, pero la atención mediática cambió el enfoque. Comenzaron a surgir debates y protestas sobre discriminación y el papel de los Omegas en la sociedad. Los reporteros destacaban su trayectoria, señalando que a pesar de haber ocultado su condición durante años, había servido de manera ejemplar. Su embarazo, tras encontrar a su pareja destinada, se convirtió en un símbolo que generó tanto apoyo como controversia. Organizaciones de derechos Omegas iniciaron protestas exigiendo un trato justo dentro de la industria. En medio de todo, Jun se mantuvo a su lado, consciente de que la presión que enfrentaba era mayor. La situación se volvió aún más difícil con el traslado, ya que limitaba el tiempo que podían compartir. Dentro de la fuerza policial comenzaron a circular rumores que distorsionaban su relación, insinuando que Jin había manipulado a un alfa más joven. Aquellos comentarios irritaban a Jun, y aunque en más de una ocasión fue contenido por otros compañeros, sin embargo lo más relevante fue la resignación de Jin al equipo de investigación de rasgos especiales, donde no solo encajaba, sino que también destacaba como líder. A pesar de todo lo vivido, Jin comenzó a percibir su vida desde otra perspectiva. Durante mucho tiempo había lamentado su condición, creyendo que limitaría su futuro, pero ahora por primera vez sentía que avanzaba en la dirección correcta, así que decidió seguir adelante. Jun planeaba entregar tanto el anillo de bodas como un regalo para el bebé y su propio anillo en un momento adecuado. Mientras él organizaba la ceremonia, establecieron ciertos detalles, incluso restricciones en el menú para evitar cualquier inconveniente. Aún así, los comentarios dentro del entorno laboral continuaron. Algunos lo veían como el miembro más joven de la relación, mientras que otros reaccionaban a su madurez. Para Jun eso carecía de importancia. Tenía claro que deseaba construir una vida junto a su Jin, formar una familia y permanecer siempre a su lado. Por su parte, Jin comprendió que sus sentimientos de alejarse en el pasado habían sido motivados por el temor. No quería que Jun sufriera por los prejuicios que inevitablemente aparecerían. Sin embargo, ahora decidió dejar de tomar decisiones por su cuenta y compartir cada paso como pareja. Y al observar la forma en la que Jun reaccionaba, notó cuánto había cambiado. Ya no era el mismo de antes, había crecido y asumido su papel con firmeza. Y cuando Jun expresó sus sentimientos con claridad, Jin respondió de la misma manera, aceptando por completo lo que compartían. Así, el mismo día de la boda finalmente llegó. Ambos estaban preparados para ese momento que marcaría un nuevo inicio en sus vidas. La ceremonia reunió a personas cercanas, familiares, colegas y el médico que los había acompañado desde el principio, ya que por si no quedó claro, este médico ha acompañado a Jin durante su infancia. La atmósfera reflejaba la importancia del momento, aunque la ausencia de alguien en particular no pasó desapercibida. Sí, es él. Y si se preguntan quién es el güey que se enfermaba cada rato, hermano. Está malo el estómago por comer cosas que sabe que le hacen daño. En fin, con eso finalizamos este maravilloso video. Si te gustó, estoy seguro de que este te va a encantar, ya que tiene algo similar, pero algo más oscuro. Así que no dudes en ir a verlo. Y si mucho van a que sea un espío como siempre, soy Ale. Bye.